El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Escribe el autor: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Pues hasta aquí, hermanos, vamos a leer en el día de hoy los siguientes versículos ya para el domingo. El pasado domingo reflexionamos con el conflicto como tal que se produjo en los versículos anteriores, a finales del capítulo 15, en esa fuerte discusión entre los misioneros Pablo y Bernabé. Y hoy ya trataremos los inicios del segundo viaje misionero. Ahora bien, creo oportuno recordar lo que en su día tratamos, pero en menor medida, y es cómo en medio de esa discusión entre Pablo y Bernabé, momentos antes de comenzar ese segundo viaje misionero, según lo que recoge aquí el autor del libro de los Hechos, ningún hermano de la iglesia de Antioquía intervino ante esa discusión y separación entre ambos apóstoles, ¿verdad? Y claro, algunos pueden pensar que esto pasó así porque la idea de comenzar un segundo viaje misionero fue, según lo escrito, de Pablo y no tanto de la iglesia. Y yo creo que eso puede ser un enfoque sesgado o limitado al asunto. Pues si la iglesia hubiese tenido la idea de hacer misión por su propia cuenta, seguramente hubiese enviado a muchos misioneros. Los humanos somos así, ¿verdad? Solemos pensar que más es mejor. Sin embargo, como la misión la dirige Dios, en su día, en el capítulo 13, en los primeros versículos, leímos que eran 5 personas las que estaban bien preparadas, orando, ayunando y reflexionando, para, en algún momento dado, recibir revelación por parte de Dios y así decidir quiénes debían de viajar y a dónde. Tras un tiempo de reflexión, como leemos en esos primeros versículos del capítulo 13 de Hechos, solo fueron elegidas 2 personas por el Señor para ser guiadas por el Espíritu durante el primer viaje misionero. Ciertamente el capítulo 13 no nos afirma de forma explícita que toda la iglesia de Antioquía se reunió para orar por Pablo y Bernabé. Solo nos muestra que los otros hermanos, es decir, los 3 que quedaban, encomendaron a Pablo y Bernabé. Ahora bien, debemos comprender que en varias ocasiones las iglesias son representadas por sus líderes. Y esto aquí tiene sentido también, por cuanto al regresar Pablo y Bernabé de su primer viaje misionero, ellos no regresaron a Antioquía para dar cuentas de su viaje a los 3 hermanos que le encomendaron. Eso no dice el texto. El texto dice que cuando Pablo y Bernabé volvieron de su primer viaje misionero, dieron cuentas de todo a todos los hermanos de la iglesia de Antioquía.
Dicho todo esto, aunque durante la discusión de Pablo y Bernabé, como vimos en los últimos versículos del capítulo 15 de Hechos, no se menciona ni al Espíritu ni a la iglesia de Antioquía, debemos entender que el deseo de Pablo de volver a visitar a los hermanos que conocieron durante el primer viaje debió ser un deseo puesto por el Espíritu de Dios en el corazón de Pablo, pues es solo Él quien gobierna su iglesia y su misión. Sin embargo, la iglesia no actuó de mediadora ni de reconciliadora entre la fuerte discusión entre Pablo y Bernabé, ¿verdad? Quizá por falta de visión, quizá por falta de sabiduría, o quizá porque la discusión entre ambos apóstoles fue tan fuerte que no había forma de volverlos a unir. Ahora bien, según el versículo 40 del capítulo 15 de Hechos, se nos deja en evidencia que la iglesia estuvo al tanto de este segundo viaje misionero, que por un lado lo realizó Bernabé con su sobrino Marcos y por otro Pablo con el profeta Silas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 40 del capítulo 15 de Hechos dice que los hermanos encomendaron a Pablo y a Silas en la gracia del Señor. Entonces aquí, según el texto, nos damos cuenta de que aunque la iglesia de Antioquía no intervino ante la discusión, sí intervino a la hora de orar y encomendar a Pablo y a Silas para la misión. ¿Eso significa que la iglesia no tomó parte con Bernabé y Marcos? No tiene por qué, porque no lo recoge Lucas. Pero sí es cierto que aquí se ve ese detalle de que la iglesia de Antioquía, los hermanos de Antioquía, intervinieron para al menos encomendar a Pablo y a Silas a su segundo viaje. Por supuesto, el final de este segundo viaje, el cual se encuentra en Hechos 18, también nos muestra el respeto de Pablo por la iglesia de Antioquía, pues vuelve allí tras su segundo viaje. Y entendemos que lo hace, aunque el texto no lo dice, para dar cuentas de todo lo que había vivido en ese segundo viaje. Dicho esto, ya podemos entrar con los primeros 8 versículos del libro de los Hechos, del capítulo 16, como tal. Y vemos allí cómo Pablo y Silas prosiguen en su viaje por tierra. Ya sabéis que Bernabé y Marcos fueron por mar a Chipre. Pablo y Silas fueron por tierra, pasando por lugares de Siria y Cilicia, llegando a Derbe y Listra, regiones que Pablo había visitado junto con Bernabé en su primer viaje. Una vez allí, es decir, en Listra, Lucas nos cuenta que los misioneros conocieron a un tal Timoteo, un joven que probablemente se habrá convertido en el primer viaje misionero, pero que recién en este segundo viaje el apóstol Pablo tiene en consideración. Este joven Timoteo era de madre judía y de padre gentil. Parece ser que este tal Timoteo tenía un buen testimonio, avalado por los hermanos creyentes de Listra e Iconio. Es por eso que Pablo estimó como positivo que el joven Timoteo los acompañara durante el viaje misionero. Pero antes de que eso pasase, Pablo le mandó a Timoteo circuncidarse, pues el joven, al ser de progenitores mixtos, una judía y otro gentil, no se había circuncidado. Y Pablo sabía que eso podía ser un problema a la hora de visitar sinagogas para compartir el Evangelio de Cristo. Ya lo mencioné durante el estudio bíblico de 1 Corintios, pero lo vuelvo a comentar. Pablo era consciente de que ningún gentil debía circuncidarse para obtener la salvación o para ser un mejor creyente. Pero también era conocedor de la dureza y tradicionalismo de algunos judíos. Y que, por supuesto, si él, conforme viajaba con Timoteo y su otro compañero, yendo a las sinagogas, los judíos descubrían que Timoteo, pese a ser descendiente de madre judía, no se había circuncidado, iba a ser un tema de discusión, de división y, en definitiva, de escándalo. Es por eso que Pablo
le manda circuncidarse. No tanto porque necesite ese requisito para ser un acompañante de Pablo y de Silas, sino más bien para evitar problemas que sean de tropiezo para la predicación del Evangelio de Jesús. Comprobamos en el versículo 4 que Pablo no era un llanero solitario, que él no actuó por su cuenta, que no fue una persona que en un momento dado se levantó y se le ocurrió la idea, bueno, ¿y por qué no visito a los hermanos que conocí en el primer viaje y se lo digo a Bernabé para que me acompañe? La narrativa puede dar la sensación de que eso fue lo que pasó, pero en verdad en el versículo 4 nos damos cuenta de que fue el Espíritu quien le puso eso en su corazón, y entre otras cosas lo hizo porque Pablo debía llevar las conclusiones del Concilio de Jerusalén a los hermanos que se encontraban en Asia y luego en Europa. Él no solamente quería visitar a los hermanos que había conocido en su primer viaje y conocer a otros más, sino que también debía compartirles lo acordado durante el Concilio de Jerusalén, para que de esa forma puedan salvaguardar la unidad en la Iglesia y presentar una concordia entre los gentiles y los judíos convertidos al cristianismo. Debemos de recordar que en esa reunión del Concilio de Jerusalén, al menos en la reunión como tal, tampoco se menciona el Espíritu Santo, pero cuando se elabora la carta y se comparte a los hermanos de Antioquía, ahí se recoge que tanto a los líderes, apóstoles y ancianos de Jerusalén como al Espíritu Santo les pareció bueno enviar esa carta, mostrándoles que en efecto aquellos gentiles que creen en Jesús son salvos, pero que sería positivo que guarden 4 requisitos, los cuales eran no comer carne sacrificada a ídolos, no comer sangre, no comer animales estrangulados y no caer en la fornicación. Esos eran los 4 requisitos que habían escrito por carta y que había propuesto Santiago, el hermano de Jesús, durante el Concilio de Jerusalén. Por supuesto, eso no solamente nos muestra, vamos a decir, una conclusión preventiva por parte de la Iglesia, sino que el propio Espíritu Santo quería salvaguardar la unidad entre los judíos y los gentiles recién convertidos. En el versículo 5 vemos una de las repetidas conclusiones que suele dar el autor Lucas de vez en cuando. Esas conclusiones suelen expresar cómo se manifiesta el crecimiento y fortalecimiento de las iglesias, la cual reflejaba los frutos en calidad y cantidad cada día, creciendo más la iglesia y fortaleciéndose cada uno de los hermanos. Por último, en los versículos del 6 al 8, se describe cómo Pablo, Silas y entendemos Timoteo continuaron su camino, pero no bajaron a Panfilia. Ya sabéis que en el primer viaje fueron a la isla de Chipre, de ahí fueron a Panfilia, allí fue donde Marcos les abandonó a Pablo y Bernabé, y de ahí fueron a lugares como Iconio, Listra y Derbe. Pablo con Silas en el segundo viaje lo estaba haciendo al revés, estaba empezando por donde había terminado. Llegó a Derbe, a Listra, y en vez de seguir pasando hasta Panfilia, el Espíritu le enseñó, le mostró que no debían ir hacia el oeste, que no debían visitar Asia Menor. Y por tanto, Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que continuar su viaje hacia el norte, porque el Espíritu les había dado a entender que no debían ir a Asia Menor. Luego podemos preguntarnos por qué. Entonces, como fueron hacia el norte, pasaron por una región que estaba entre medias de Bitinia y Ponto, y donde ellos se encontraban al sur. Dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia, y yendo hacia más al norte, pudieron haber llegado a Bitinia y Ponto. Pero nuevamente nos narra Lucas que el Espíritu del Señor no se lo permitió. Así que atravesaron una región que se encontraba por el medio, llamada Misia, y de allí, como el Espíritu les prohibió ir más hacia el norte, fueron hacia el oeste,
hacia la ciudad de Troas. Lugar donde no se nos dice qué pasó con lujo de detalles, pero que gracias a la gramática nosotros podemos deducir un hecho importante. En Troas, hermanos, parece ser que Pablo conoció a Lucas, pues a partir de allí, el autor de este libro comienza a emplear la segunda persona del plural. Y lo podéis leer en Hechos capítulo 16, versículo 10. Y es por eso que a partir de ahí podemos deducir que el segundo viaje misionero estaba bajo la labor de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y como he dicho, es porque a partir del versículo 10 el autor empieza a emplear la segunda persona del plural. Pero ya esos versículos y los siguientes los dejamos para el domingo que viene. Conclusiones de este fragmento que hemos leído en el día de hoy. La iglesia de Antioquía había encomendado a Pablo y Silas para este segundo viaje misionero. Así que Pablo no había actuado por su cuenta. Esto puede ser un detalle que, como he dicho antes, se nos puede escapar, porque sí, es cierto, Lucas lo narra como que de repente Pablo se levantó un día y le dijo a Bernabé: oye, ¿por qué no vamos a visitar a los hermanos que hemos conocido en el primer viaje? Pero aunque Lucas no lo menciona explícitamente, entendemos que el Espíritu puso eso en su corazón. Y aunque la iglesia, quizá por falta de madurez o a saber qué pasó allí, no intervino durante la discusión y división entre Pablo y Bernabé, sí intervino para orar y encomendar a Pablo y Silas para el segundo viaje. Así que la iglesia de Antioquía era consciente de que se estaba realizando un segundo viaje. De hecho, luego recibe las cuentas de todo ello. Por otro lado, Pablo no deseaba perder el tiempo con vanas discusiones, y es por eso que se ahorra muchos problemas al aconsejar al joven Timoteo que se circuncide. Aquí nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo no era de medias tintas, era una persona que tenía muy claros sus objetivos, y él no quería ser un germen de división en las sinagogas ni en otras iglesias que podría fundar o conocer. La suma de Timoteo y Lucas al grupo de misioneros conformado por Pablo y Silas nos abre la oportunidad de reflexionar que en los planes de Dios existen modificaciones y aportaciones, siempre y cuando sean de valor para la misión. Por tanto, quizá no se pueda poner tanto en tela de juicio la suma de Marcos como ayudante al grupo de misioneros enviados durante el primer viaje. Ya os lo dije. Habían 5 hombres reunidos esperando cuál era la voluntad de Dios, quiénes debían ir y a dónde. Solamente fueron 2. En ningún momento se nos dice que el Espíritu les dijese: quiero que sean 2 y luego Marcos. O quiero que sean 2 y luego otro más. Pero aunque eso no pasó, debido a que durante el segundo viaje vemos que primero se suma Timoteo y luego se suma Lucas, podemos entender que aunque Marcos se sumó después, eso no significa que eso no sea la voluntad de Dios. Aunque hasta ahora os he dado a entender que quizá no haya sido la voluntad de Dios, y es por eso que Marcos les abandonó en medio del primer viaje misionero. Como he dicho, en medio de la misión de Dios se pueden producir aportaciones, modificaciones, siempre y cuando sean para la misión y guiados por su Espíritu. Por último, es necesario destacar la tremenda soberanía del Espíritu del Señor en medio de la misión. Ya no solamente podemos deducir que el Espíritu trabajó en el corazón de Marcos y probó los corazones de Pablo y Bernabé, sino que en este caso siguió probando a sus colaboradores, en este caso Pablo y Silas. No siempre el texto bíblico menciona
explícitamente al Espíritu en cada momento. Pero debemos de recordar que este libro, el libro de los Hechos, podría ser perfectamente llamado el libro de los Hechos de los apóstoles guiados por el Espíritu de Dios. Porque muchas veces ese nombre de los Hechos de los apóstoles nos puede dar a entender que eran los apóstoles pues más o menos tomando las decisiones que mejor le parecían. Como si hubiesen realizado una reunión administrativa, una convención o una asamblea y hubiesen pensado, bueno, creemos que esta es la mejor estrategia. Eso no fue así, hermanos. Quizá hoy en día en algunos lugares es así, pero aquí lo que vemos es al Espíritu Santo gobernando su iglesia. Y como he dicho, no siempre se menciona al Espíritu explícitamente en toda decisión y acción que se comparte en este libro, pero hay veces que sí. Y de forma tajante lo vemos en los versículos 6 y 7, porque primero el Espíritu les prohibió ir hacia el oeste, ir hacia Asia Menor, y luego cuando subieron hacia arriba les prohibió ir a Bitinia, y es por eso que tuvieron que ir hacia Troas. No sabemos si esa revelación del Espíritu fue una revelación audible, o si quizá fue por sueños, o si simplemente lo sintieron y lo entendieron así de parte del Señor. Eso no lo aclara el autor, pero lo que sí dice 2 veces el autor es que el Espíritu Santo le prohibió a ellos que fuesen a esos lugares, a esas regiones. Y obviamente esta relación y comunión con Dios la tenían tan presente, tan clara, porque eran personas que tenían al Señor como la razón primera de sus vidas. Estos apóstoles, estos misioneros, hacían las cosas para Dios y eran capaces aún de morir por su fe, como lo veremos ya más adelante con el propio apóstol Pablo. Él no tenía ningún miedo de ir incluso a Roma ante el César, si eso le iba a ayudar a compartir más el Evangelio. En definitiva, estos colaboradores estaban en comunión con Dios y es por eso que podían recibir su revelación y entender a dónde debían ir. Por supuesto, no podemos deducir que el Espíritu Santo estaba haciendo acepción de personas. No podemos afirmar que al Espíritu Santo no le pareció bien que se convirtiesen personas en Bitinia o en el Ponto, o que se convirtiesen personas de Asia Menor. Lo que sucede aquí, hermanos, es que el Espíritu Santo tenía presente que era necesario que en este segundo viaje el Evangelio sea llevado a Europa. Porque en el tercer viaje misionero, Pablo ya pasa por Asia Menor. Pero el objetivo en este momento del Espíritu Santo era que Pablo, Silas y sus demás acompañantes lleguen a Europa. Porque en el primer viaje no habían llegado a Europa. En el tercero pasarán tanto por Asia como por Europa. De hecho, esto lo veremos el domingo que viene. Podríamos decir, según lo que recoge aquí Lucas, que la primera persona que se convierte del continente europeo fue una mujer, llamada Lidia. Y no solamente eso, sino que prácticamente nada más llegar al continente europeo en aquel tiempo, no solamente se encontraron ante problemas con habitantes de diferentes regiones de Europa, sino que nada más llegar también se encontraron ante un problema demoníaco. Pero eso ya lo veremos también el domingo, porque en medio de las regiones que visitaron hubo una persona que tenía un espíritu y que empezó de algún modo a ultrajar, a molestar a Pablo y a sus compañeros que iban a compartir el Evangelio. Pero eso lo veremos el domingo. Ante esta soberanía del Espíritu Santo, nosotros, con el sentido de aplicarlo a nuestra vida, en efecto debemos quedarnos con la comunión que tenía Pablo y sus compañeros con Dios.
Yo sé que para nosotros no suele ser tan común, a algunos sí, a otros no, recibir una revelación directa por parte de Dios, o audible, o por sueños. Yo sé que hay iglesias y que hay hermanos que sí entienden que reciben estas revelaciones. Pero independientemente de que el Espíritu nos hable al corazón o lo escuchemos de una forma u otra, nosotros debemos estar siempre atentos a la voz de Dios. Y para estar atentos a su voz, debemos de apartar otras voces que a veces nos distraen, que a veces incluso nos alejan del Señor. Así que os quiero dejar con esa inquietud también. ¿Cómo es posible que el Espíritu les haya guiado de forma tan precisa a Pablo y a los demás compañeros de viaje, diciéndole a dónde no debía ir? Y cómo quizá hoy en día yo no recibo, o quizá sí, cada uno es un caso distinto, esa revelación de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues quizá nos debemos de replantear si lo que estamos haciendo está en paralelo a la dirección que nos está intentando marcar Dios para nuestra vida. Porque de esa forma podremos descubrir, podemos reflexionar y concluir si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Sé que para algunos puede ser algo más abstracto, para otros quizá puede ser algo que les inspire, pero creo que también es un asunto que emana de estos versículos del capítulo 16 de Hechos, quedándonos claro que la Iglesia le pertenece a Dios y que el Espíritu Santo es soberano sobre todos nosotros.